Bueno, muy bien. Gracias, Nati. Gracias nuevamente, Lucas, entonces, por la presentación y por la invitación a este ciclo de seminarios del 3IA. Bueno, más allá de lo llamativo del título y de todo lo que podríamos hablar al respecto, lo que vamos a hablar hoy es sobre mosquitos, su control y el efecto que tiene sobre la fauna acompañante, distintos métodos que aplicamos para ello. Voy a hacer una introducción a las problemáticas asociadas a los mosquitos y su control, un recorrido por los trabajos que venimos realizando hasta la fecha y una síntesis de las tareas en colaboración que realizamos con áreas de gestión en salud y algunos nuevos proyectos que estamos encarando. En primer lugar, nos preguntamos por qué controlamos a los mosquitos. Bueno, es muy fácil porque ocasionan dolores, alergias, molestias en el desarrollo de múltiples actividades, especialmente las que queremos disfrutar al aire libre o incluso cuando queremos descansar a la noche. Por otro lado, también en el ámbito productivo producen reducciones en la productividad ganadera porque cuando ocurren en ciertas circunstancias explosiones poblacionales de mosquitos, generan grandes nubes que atosigan al ganado, generando estrés, anemia e incluso en algunas ocasiones la muerte. Pero principalmente controlamos a los mosquitos porque transmiten enfermedades al hombre, enfermedades que solo pueden ser transmitidas por mosquitos, que muchas veces carecen de buenas técnicas de diagnóstico, tratamiento o incluso vacunas que impidan que nos contagiemos de ellas. En Argentina hay más de 240 especies de mosquitos registradas y descriptas, pero muchas veces se desconoce la relación que tienen con los agentes fisiológicos de las enfermedades que pueden transmitir, especialmente en aquellas enfermedades de las que se conoce bastante poco, que tienen síntomas leves o que no tienen una gran repercusión por la razón que sea. Entonces, acá les muestro una lista de las especies que son de mayor importancia o más estudiadas o más relevantes en Argentina, y lo que quiero remarcar en este caso es el hecho de que muchas de estas enfermedades pueden ser transmitidas por más de una especie perteneciente a más de un género de mosquitos, y que hay algunos mosquitos, algunas especies, que pueden transmitir más de una enfermedad. En la naturaleza, los mosquitos no traen los patógenos, no nacen con los patógenos, sino que lo adquieren a través de la picadura de los hospedadores, en lo que nosotros llamamos generalmente ciclos enzoóticos, donde el hombre no está incluido. En este caso yo les muestro un esquema de los ciclos, tanto enzoótico como urbano, de la fiebre amarilla, en el que vemos que los mosquitos, en su ambiente natural, tanto hemabobos como sabetes, pican a primates, que son los hospedadores amplificadores del virus de la fiebre amarilla, y inician de esa manera un ciclo de transmisión que en este caso se llama selvático porque se da en ese tipo de ambientes. Eventualmente, estos mosquitos del ambiente selvático pueden picar a una persona, o los mosquitos del ámbito urbano pueden picar a los primates infectados e iniciar un ciclo de vida que denominamos urbano, en el que está implicado otro mosquito que es típicamente urbano, que se llama Aedes aegypti, que también está implicado en la transmisión del dengue. Para ver en detalle cómo ocurre la adquisición, digamos, de estos agentes patógenos por los mosquitos, les muestro el esquema del ciclo de transmisión del dengue, que inicia con mosquitos que no están infectados, que pican a personas en una etapa virémica, que están enfermas y en etapa virémica. El virus ingresa en el mosquito, se desarrolla dentro de este mosquito un periodo que denominamos extrínseco de incubación, en el que hay una amplificación del virus, y luego, a diferencia de lo que podría ser un vector mecánico, como una jeringa, donde en realidad hay una inoculación de sangre infectada de un hospedador a otro, en el caso del mosquito hay un desarrollo del virus dentro de este mosquito, y este mosquito cuando pica, al inyectar, al picar nuevamente, inyecta anticoagulantes, y en esos anticoagulantes van también estos virus que infectan a las personas sanas, a las que están siendo picadas. Vamos a ver entonces un resumen de qué ha ocurrido con las enfermedades en relación
a la transmisión propiciada por Aedes aegypti en la Argentina. Este es un esquema que trae datos resumidos por Darío Besani, que fueron presentados en una charla que dio para la Sociedad Argentina de Entomología. Por sobre la línea de tiempo vamos a ver qué pasó con las enfermedades y por debajo con el mosquito Aedes aegypti. A principios del siglo pasado, en Argentina ocurrían brotes muy aislados de dengue y fiebre amarilla, principalmente en el norte de nuestro país, pero también bastante extendidos en otras localidades. Y el mosquito estaba presente hasta la ciudad de Buenos Aires, hasta la provincia de Buenos Aires, hasta que se implementa a partir de mediados del siglo una campaña de erradicación del mosquito a nivel continental que para 1965 se considera erradicado de la mayor parte de los países del continente. Sin embargo, 20 años después se lo vuelve a encontrar en el norte de nuestro país y se considera reintroducido. Y solo 10 años después ya se encuentra hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, incluso en la localidad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Por ese tiempo también empiezan a ocurrir los primeros casos de dengue en Salta, en el año 97, y a partir de ahí empieza un ciclo de alrededor de 10 años, donde se van a ver brotes aislados en el norte de nuestro país. La etapa más álgida comienza en los últimos 10 años, hasta la fecha, en la que ocurren epidemias de dengue de alcance nacional. La primera ocurrió en el 2009, la segunda en 2016 y la tercera en 2020. Al mismo tiempo también se empiezan a registrar casos aislados de fiebre amarilla y la introducción de dos nuevos virus transmitidos por el mismo vector, el Zika y el chikungunya. Quiero aclarar en esta instancia que estas son enfermedades consideradas no endémicas para nuestro país, porque, digamos, no hay una transmisión constante de estas enfermedades, principalmente porque están muy asociadas a la biología del mosquito, que durante el invierno no lo vamos a encontrar en su estadio adulto, que es el que pica y transmite la enfermedad, las enfermedades, sino que permanece en esa etapa, que no es adecuada para su evolución, en estadio de huevo. Cuando las condiciones mejoran, estos huevos, este banco de huevos da lugar a nuevas poblaciones de mosquitos que no están infectadas, pero que ante el ingreso de personas en estado virémico, cuando estas poblaciones ya están establecidas, reinician los ciclos de transmisión de alguna de estas enfermedades. Por eso es tan importante la vigilancia entomológica, por un lado, y la detección temprana de casos, que aún habiendo mosquitos podría evitar que hubiera brotes o transmisión de las enfermedades. En todo este periodo de tiempo hubo una gran dispersión entonces del mosquito hacia el oeste de nuestro país, hasta la provincia de Mendoza. Estoy teniendo un problema con las cuestiones geográficas. Y hacia el sur, incluso habiendo sido encontrado en la localidad de San Antonio Este, en Río Negro, aunque no estamos muy seguros de que sean poblaciones establecidas, pero está marcando ya un límite sur bastante más extendido del que conocíamos hasta el momento. En detalle veamos qué es lo que pasó durante estas últimas 3 epidemias, porque es realmente alarmante. Si miramos los casos autóctonos confirmados, que son aquellos casos de personas sin antecedente de viaje que han adquirido la enfermedad de forma local, o sea, por transmisión local, en estos cubos rojos vemos la cantidad de estos casos y en 2009 se registraron poco menos de 30.000 casos confirmados. En 2016 ya ascendía a casi 40.000 y para el 2020 teníamos alrededor de 60.000 casos, que no fueron más porque en ese periodo, en marzo, empezaron las restricciones al tránsito, a la circulación, como medida de confinamiento para evitar el contagio de coronavirus. Si miramos a nivel geográfico qué es lo que pasó, también vemos una mayor cantidad de provincias y localidades afectadas a lo largo del tiempo y un corrimiento hacia el sur, del límite sur de la ocurrencia de estos casos, que en 2009 llegaba hasta Quilmes, pero ya para el 2020 había casos ocurriendo en Saladillo al sur y en Mendoza, San Luis y San Juan al oeste. Una información adicional muy importante en el caso del virus del dengue
tiene que ver con la circulación de los tipos de virus. El dengue tiene cuatro tipos de virus que pueden generar la enfermedad. Cuando un mosquito pica, transmite uno de estos tipos de virus, la persona desarrolla la enfermedad y desarrolla inmunidad de por vida. Pero cuando una segunda reinfección adquiere un tipo de virus distinto que el que generó esa reacción inmunológica, puede ocurrir una forma de dengue grave que incluso puede llevar a la muerte. Por eso es muy importante la vigilancia de serotipos en cada una de las epidemias. Entonces, en general, lo que vemos es una tendencia de aumento en prácticamente todos estos parámetros, tanto en el número de casos como en el número de serotipos circulantes y en la distribución geográfica de los casos que se extendió hacia el sur y hacia el oeste, siguiendo paso a paso un poco la distribución del vector. Cuando nosotros hablamos de distribución del vector, acá les traigo un esquema que de alguna manera lo que nos está indicando es que hay un corrimiento, que es lo que les venía contando, de la distribución del vector, pero que no se da de manera homogénea en todo el territorio donde nosotros consideramos que está presente, sino que el mosquito se encuentra circunscripto a localidades con cierto nivel de urbanización, porque se lo considera un mosquito urbano, y no es así. Esto está determinado por características biológicas muy particulares de esta especie. Una tiene que ver con la preferencia alimentaria. Si bien tanto hembras como machos se alimentan de jugos vegetales, las hembras son hematófagas. Esto es, que consumen sangre. Y en el caso particular de esta especie, las hembras prefieren la fuente de sangre humana por sobre cualquier otra fuente animal. Otra característica muy importante que lo hace muy urbano y muy domiciliario es su estrategia de oviposición. A diferencia de otros mosquitos que colocan sus huevos sobre el agua, este los pega en las paredes de recipientes, en las paredes rígidas de los recipientes. Y si hay algo que nosotros tenemos por excelencia los humanos y nuestra actividad nos obliga a contener agua o por cualquier cosa que hagamos, es tener estos recipientes artificiales y en grandes densidades. Voy a hacer un paréntesis acá para hacer un repaso del ciclo de vida del mosquito. Cuando nosotros hablamos de mosquito, transmisión de enfermedades, molestias, alergias, pensamos siempre en el mosquito adulto, pero los mosquitos tienen un ciclo de vida muy complejo y buena parte de su vida la pasan en el hábitat acuático. Una vez que estos huevos, por alguna razón, entran en contacto con el agua, dan lugar a larvas de estadio 1 que pasan por 4 estadios, o sea, van creciendo hasta formar pupas, que es el último estadio acuático, a partir del cual emergen los adultos que inician el ciclo de vida. Quiero aprovechar este esquema para puntualizar una cuestión que siempre se mencionaba en los viejos programas de prevención, en las campañas de prevención, que es que el mosquito Aedes aegypti cría en agua limpia. Y nuestra experiencia nos ha demostrado que no. La realidad es que el mosquito puede criar en una diversidad enorme de tipos, formas, colores, tamaños y usos que se le dé a los recipientes domiciliarios. Incluso lo que vimos es que cuanto más sucia está el agua, o sea, cuanto más materia orgánica tiene, cuanto más complejo es ese sistema, más productivo puede llegar a ser. E incluso existe en este tipo de hábitats el desarrollo de un montón de otros organismos, entre ellos algas, bacterias, protozoos, crustáceos y muchos insectos, mayormente representados por otras larvas de dípteros, moscas y mosquitos, como los que vemos en la imagen que les muestro acá. No sé si se ve el cursor, espero que sí. En la imagen de arriba central, además de mosquitos, estamos viendo una larva de sílfido. A la derecha, las larvas de psicódidos, que es muy conocida como la mosquita del baño, el corazoncito negro del baño. Y a la izquierda muestro la imagen de una larva, de una especie de mosquito muy particular que se llama larva elefante, que incluso se alimenta de otras larvas de mosquitos. Nosotros hemos
trabajado previamente durante mi tesis doctoral con comunidades de dípteros de recipientes artificiales, tanto de floreros de cementerios como de cubiertas de auto abandonadas, y encontramos una gran diversidad de dípteros representados entre los inmaduros de estas comunidades. Encontramos hasta 24 morfos representados en 11 familias diferentes, y si bien no hemos podido identificarlos hasta especies, hemos visto una gran diversidad que llama la atención. Entonces, nuestra pregunta es, cuando nosotros apuntamos al control de culícidos, al control de mosquitos, ¿cómo estamos afectando a esta otra parte de la comunidad a la que no queremos afectar y que vamos a llamar insectos o dípteros no blancos? Veamos entonces cuáles son las medidas de control que nosotros típicamente aplicamos para cortar el ciclo de vida del mosquito en su etapa inmadura. Lo primero que podemos hacer es el control físico, y es lo más recomendado, porque no implica más que tirar el agua estancada, dar vuelta a los tachitos, evitar tachitos o grandes contenedores, pero tratar de evitar que se acumule el agua, taparlos, ponerlos bajo techo. Otra medida de control es el control biológico. Hay organismos que compiten con las poblaciones inmaduras de mosquitos o que incluso se alimentan de ellas y que sirven para controlar sus poblaciones. Por último, el control químico, que implica el agregar un producto que elimine a los inmaduros y entonces corte su ciclo de vida en esa instancia. De todas las clasificaciones que existen de los larvicidas, a mí me gustó esta que tiene que ver con su modo de acción y que de alguna manera nos va a ayudar a entender después lo que sigue. Tenemos en primer lugar insecticidas de acción sobre el sistema nervioso, más comúnmente conocidos como órganos fosforados, órganos clorados o piretroides, que son muy ampliamente utilizados en salud pública y que se vienen utilizando desde la prohibición del DDT o incluso un poco antes hasta la fecha. Por otro lado, tenemos otros que son que tienen su acción sobre el sistema digestivo, como Bacillus thuringiensis, más conocido como BTI, que también se utiliza mucho en salud pública, y otros que son como una nueva generación o productos un poco más modernos, que actúan sobre el crecimiento y el desarrollo de los insectos. Algunos son miméticos de la hormona juvenil, otros son inhibidores de la síntesis de quitina. Lo que sabemos hasta acá es que el uso frecuente de insecticidas, principalmente aquellos que actúan sobre el sistema nervioso, ha generado la ocurrencia de poblaciones de mosquitos resistentes. Y acá voy a hacer otro paréntesis para explicarles cómo ocurre este proceso y qué importancia tiene. Naturalmente en las poblaciones hay una diversidad genética que determina que haya individuos susceptibles al insecticida y otros que naturalmente son resistentes. Cuando uno aplica un insecticida, elimina mayormente a la población de individuos susceptibles. Cuando esa población se recupera, la proporción de susceptibles y resistentes cambia, y aumentando la proporción de individuos resistentes. Si uno vuelve a aplicar sistemáticamente esta medida de control con el mismo modo de acción, entonces lo que se genera es una población con una alta proporción de individuos resistentes y el producto termina por ser ineficiente. Por lo tanto, es una cuestión que hay que tener muy en mente en el momento de seleccionar la medida de control y aplicarla. Para ello hay un montón de opciones para evitar o tratar de aplazar en el tiempo que esto ocurra, que tienen que ver con reservar los insecticidas para cuando hay circulación viral, en el caso de que estemos hablando de mosquitos, que es lo que nos trae esta charla, alternar productos con distinto modo de acción para ir seleccionando susceptibles y resistentes de esas poblaciones, pero con elementos, con modos de acción, con métodos diferentes. Realizar un trabajo conjunto con la comunidad, tratando de entender cuáles son las necesidades que esa comunidad tiene, tratando de también estimular que las poblaciones hagan su trabajo, evitando tener que estar sistemáticamente aplicando productos sobre el ambiente.
y usar métodos más selectivos, menos persistentes y con menor impacto ambiental. Claramente para nuestro trabajo nosotros descartamos el uso de insecticidas de acción sobre el sistema nervioso y ya se viene trabajando muchísimo sobre BTI, así que decidimos elegir alguno de los reguladores del crecimiento de insectos para avanzar con nuestro trabajo. Elegimos trabajar con benzoilureas, que son productos secundarios de la síntesis de herbicidas y que interfieren en la formación normal del exoesqueleto. A diferencia de los vertebrados, los mosquitos no tienen un esqueleto interno, sino que lo tienen externo. Este está constituido principalmente por un carbohidrato que se llama quitina, que es el que se ve afectado por el efecto de las benzoilureas. Estos productos actúan por ingestión, por lo tanto no van a tener efecto sobre las pupas, que es un estadio inmaduro que ya no se alimenta. Por otro lado, tiene cierto nivel de toxicidad sobre los invertebrados, pero es muy baja para animales de sangre caliente, anfibios y peces. Y por otro lado, tiene una selectividad que se considera aceptable, aunque afecta a insectos lepidópteros, que son polillas y mariposas, dípteros, que son moscas y mosquitos, coleópteros, que son escarabajos, y chinches. De los 4 productos que están aprobados para uso domisanitario en la Argentina, elegimos trabajar con el triflumurón porque no se había estudiado previamente acá, tampoco se había utilizado, y había muy poca información a nivel internacional al respecto. El objetivo siempre fue y sigue siendo contribuir al conocimiento sobre el control de mosquitos de importancia sanitaria con métodos y estrategias amigables con el medio ambiente. Particularmente nuestros trabajos tienen la característica de considerar, de utilizar, digamos, poblaciones naturales de Aedes aegypti, Culex pipiens, aplicando diseños experimentales a campo en condiciones no controladas y utilizando modelos experimentales no estándares, o sea, recipientes artificiales preexistentes. El primer desafío con el que nos encontramos cuando quisimos aplicar el triflumurón en recipientes artificiales es que no hay indicaciones para su uso en recipientes pequeños, sino en grandes cuerpos de agua. Entonces, utilizamos los datos que teníamos en la bibliografía, que no eran muchos y que no habían sido nunca tratados a campo, pero sí había estudios de semicampo que indicaban que había ciertas dosis que eran muy efectivas por un plazo razonable de tiempo de entre 8 y 12 semanas. Decidimos probar estas 2 dosis en cementerios, que es un ámbito de trabajo muy particular, pero que provee una alta densidad de recipientes muy diversos, con diversa intensidad de uso y bajo distintas condiciones, tanto intrínsecas de los recipientes como extrínsecas del ambiente. Aplicamos 3 tratamientos, el testigo sin insecticida y los 2 tratamientos de baja y alta dosis. Se replicó la aplicación de estos tratamientos en 5 tablones en cada uno de los cementerios y se realizaron muestreos semanales o quincenales. Bueno, los resultados principales de esta primera etapa de trabajo están representadas en este gráfico. A la izquierda, la respuesta de Aedes aegypti a los tratamientos y a la derecha la respuesta del género Culex para 3 variables respuesta consideradas. Una es el índice de criaderos, que es la proporción de recipientes con mosquitos respecto de la cantidad de recipientes con agua. Luego la abundancia de larvas por criadero y la presencia de pupas en los criaderos. Lo que vimos es que en general ambas especies fueron susceptibles para el tratamiento. Lo que me olvidé decirles es que en los gráficos la línea llena corresponde a los testigos, la línea punteada fina al tratamiento de baja dosis y la línea punteada gruesa al tratamiento de alta dosis. De todas maneras no lo vamos a analizar en detalle, pero lo que estos resultados nos dicen es esto, que las 2 especies fueron susceptibles al tratamiento y que la respuesta de 2 variables, el índice de criaderos arriba, para Aedes aegypti, y la presencia de pupas de Aedes aegypti fue dosis dependiente. Esto quiere decir que el efecto del tratamiento fue mucho mayor a mayores dosis.
Lo que pudimos establecer en esta primera etapa es que la dosis de un ppm permitió reducir en aproximadamente un 50% la abundancia de larvas y un 80% el índice de criaderos y la presencia de pupas en condiciones de campo durante 6 semanas. Esto indicaría que si consideramos el avance o la curva poblacional normal, típica de Aedes aegypti a nuestra latitud, con 3 aplicaciones bastaría para reducir los niveles de infestación de Aedes aegypti a valores aceptables. Por ese tiempo ya veníamos trabajando con el municipio de Tigre, y cuando nosotros presentamos los resultados preliminares de esta etapa de trabajo, ellos se vieron muy interesados en hacer una aplicación a escala de este método. Se convocaron integrantes de planes sociales, agentes territoriales y de salud, y en el peor día de calor de toda la temporada se les proveyó de todo el material necesario para la protección personal, como verán, guantes, el mameluco, barbijo, anteojos, y bueno, nos dispusimos a aplicar este tratamiento en todo el cementerio. La realidad es que notamos que la demanda de recursos fue tremenda, la extensión de los cementerios es muy grande y la densidad de recipientes es enorme. Y bueno, vimos como una gran limitación los problemas de logística que tiene aplicar recipiente por recipiente cualquier tipo de insecticida, pero en este caso es la experiencia que habíamos tenido. Entonces decidimos optimizar estas intervenciones en función de esto que veníamos viendo y de otras cuestiones más puntuales, como por ejemplo el hecho de que como el producto no actúa sobre las pupas, todo el banco de pupas termina siendo, sumándose a la población de mosquitos. No podemos controlar eso solo con el efecto del triflumurón. También implica la manipulación, sí o sí, de cada uno de los recipientes y una replicación por lo menos del producto cada 6 u 8 semanas. Entonces nos planteamos vaciar el agua contenida en los floreros al momento de la aplicación, ya que los tenemos que agarrar, los tenemos que manipular, bueno, vaciarlos y eliminar ese banco de pupas para por lo menos tener un efecto inicial sobre la población de adultos. Y por otro lado, evaluar si la aplicación desde el pico poblacional de Aedes aegypti, que implica menos cantidad de aplicaciones, es igual de eficiente que desde el inicio de la temporada, que implica más aplicaciones. Entonces hicimos un diseño bastante parecido, disculpen, al anterior. Trabajamos en 13 cementerios y aplicamos 7 tratamientos, un testigo como siempre, y combinaciones de 2 posibles métodos, triflumurón y vaciado, aplicado de modo individual o combinado, y en 2 momentos de la temporada reproductiva, desde el inicio y desde el pico poblacional. Se aplicó el tratamiento cada 6 semanas y se realizaron muestreos cada 3 semanas durante toda la temporada reproductiva. Los resultados principales están representados en este gráfico, donde tenemos el índice de contenedores, de recipientes o de criaderos, en realidad, a la izquierda para los tratamientos aplicados desde el inicio y a la derecha para los tratamientos aplicados desde el pico, marcados acá con una flechita. En línea finita, en línea llena nuevamente, vemos la evolución de la población en los tratamientos testigos, donde no hay aplicación de insecticida ni en ningún otro tratamiento. La línea punteada finita es la respuesta al vaciado y las otras dos son las que tienen triflumurón. Lo que vimos en general es que el efecto del control fue mayor en los tratamientos con triflumurón, que son las 2 líneas de abajo. No se vieron efectos sinérgicos, o sea que el vaciado no sumó efecto o no ayudó a mejorar el efecto de control que per se tiene el triflumurón. Y ustedes me preguntarán cómo es que no funcionó el vaciado, que es esta línea punteada finita. Es muy similar a la respuesta normal, sin insecticida de la población. La realidad es que no está aplicada de manera en que funcione per se, sino que está aplicada para suplementar al efecto del triflumurón, recuerden, para eliminar el banco de pupas, pero si no se aplica semanalmente,
el vaciado por sí mismo no va a controlar a la población de mosquitos. Por otro lado, vimos que el efecto es mucho mayor cuando se aplica desde el inicio de la temporada, que reduce el índice de criaderos a menos del 1%, pero también vemos un efecto que es inmediato cuando se aplica desde el pico poblacional y que reduce significativamente los niveles de infestación a valores realmente aceptables. Pero adicionalmente a este estudio, a este análisis, se hizo un análisis del efecto sobre una especie de insecto no blanco del género Chironomus, que no pudimos identificar esta especie, y muy lejos de analizar este electrocardiograma en esta ocasión, lo que les quería comentar es que vimos que el tratamiento tuvo un efecto negativo sobre esta especie de insecto no blanco. Entonces, se nos plantearon dos nuevas preguntas a raíz de estos nuevos resultados, que es si será igualmente efectivo el método que estábamos usando saliendo de los cementerios. Si nosotros queremos escalar este método de control en otros usos del suelo urbano. ¿Y qué tan inocuo es para los dípteros no blancos aplicar esto a gran escala? Entonces hicimos un nuevo diseño de muestreo en el que consideramos 3 usos del suelo urbano de intervención prioritaria. Además de los cementerios, incluimos a las gomerías, que además de tener una alta densidad de recipientes, tienen un recipiente clave, que es muy productivo del mosquito Aedes aegypti, y las viviendas, que es el uso del suelo más extendido en el ambiente urbano. Se aplicaron solo 2 tratamientos, el testigo sin ningún tipo de intervención y el tratamiento con triflumurón a una dosis de 1 ppm cada 6 a 8 semanas. Y acá quiero hacer un agradecimiento muy especial porque para poder llevar adelante todo este diseño de muestreo necesitamos conformar una red de trabajo colaborativo que implicó la colaboración de los centros de salud de Tigre, los profesionales de la salud, agentes territoriales, referentes comunitarios y por supuesto a la comunidad, porque bueno, nos dejaron ingresar a sus viviendas no una, sino 4 veces, que es lo que requirió como esfuerzo de muestreo todo el diseño. Bueno, estos resultados están recién salidos del horno y agradezco a Victoria Cardo, que es quien se encargó de realizar estos modelos y de analizar estos datos, mucho más allá de la complejidad de cada uno de ellos, que no lo vamos a analizar en este caso. Sí quiero resaltar 2 cuestiones. Una es que realizamos un análisis, obviamente, sobre la presencia de Aedes aegypti a 2 escalas, una escala de recipientes y otra escala de sitios, y luego hicimos un análisis también a 2 escalas sobre los dípteros no blancos. Entonces, lo que quiero, sí, más allá de que el nivel de explicación es importante para la interpretación de estos modelos, también el efecto de factores aleatorios o las interacciones entre los factores fijos que están incluidos en el modelo, quiero concentrarme en el efecto del tratamiento sobre cada una de las variables que nosotros consideramos. En cuanto a la presencia de Aedes aegypti, tanto a nivel de recipiente como a nivel de sitios, vemos que hay un efecto negativo sobre esta población, pero en realidad es el objetivo de nuestro trabajo, con lo cual eso nos pone bastante contentos. Pero por otro lado, cuando estamos mirando lo que pasó a nivel de comunidad de dípteros no blancos, ya no nos ponemos tan contentos, porque lo que pudimos ver es que tanto parámetros comunitarios como la riqueza, que es el número de especies, la diversidad, que además del número de especies tiene en cuenta la abundancia en la que se presenta cada uno de ellos, y la densidad total de individuos, están afectados por el tratamiento. Por último, a una escala un poco más detallada y considerando las 3 familias mejor representadas en la comunidad de estos dípteros, que representan más o menos el 90% de los individuos colectados, lo que vemos es que si bien para la familia de aspóridos no hay un efecto de tratamiento sobre la densidad, tanto psicódidos como quironómidos están fuertemente afectados por el tratamiento. Entonces, hasta acá podemos resumir todo lo que aprendimos, diciendo que, bueno, que el efecto del triflumurón
produce la reducción de poblaciones de Aedes aegypti a niveles deseados en condiciones de campo, totalmente no controladas, que se requiere un número limitado de aplicaciones, si se aplican desde el pico poblacional para reducirlo a niveles deseados, que podría ser escalable a distintos usos del suelo, pero que genera un impacto sobre las comunidades de dípteros no blancos y sobre algunas de las familias mejor representadas en él, que realmente no es deseado. Entonces, a partir de ahí, nos estamos planteando trabajar fuertemente obviamente, seguir con la idea de trabajar con estrategias o métodos de control de Aedes aegypti, pero haciendo foco en los efectos sobre los insectos no blancos. Entonces surgen dos nuevas líneas de trabajo en las que, en primer lugar, vamos a analizar y optimizar métodos de control de criaderos que no impliquen el uso de insecticidas, y proponemos utilizar métodos físicos ovicidas, esto es, que eliminen huevos del mosquito. Necesitamos identificar y describir la estacionalidad de especies de insectos con estrategias de oviposición similares a las de Aedes aegypti. Si vamos a eliminar sus huevos, difícilmente podamos elegir qué huevos eliminar, y vamos a llevarnos con el método también huevos de otras especies. Hasta ahora hemos podido identificar huevos pertenecientes a las familias de psicódidos y ceratopogónidos, pero bueno, la pandemia nos obligó a quitar las ovitrampas del campo, así que es un trabajo que tenemos que continuar. Vamos a poner a prueba distintos métodos de control ovicida y vamos a optimizar las estrategias que maximicen la efectividad de estos métodos. Por otro lado, vamos a analizar el efecto de herbicidas de uso habitual en salud pública para el control de Aedes aegypti sobre insectos no blancos. Acá, en este trabajo, sí vamos a enfocarnos netamente sobre la comunidad de insectos no blancos. Para ello necesitamos identificar y describir las comunidades de estos insectos, porque hasta ahora todo lo que yo les mostré son identificaciones hasta el nivel de familia, pero no conocemos el nombre y el apellido de cada una de estas especies, y eso es necesario para poder seguir avanzando en este tipo de trabajos. Vamos a poner a prueba el efecto de los herbicidas para las comunidades de insectos no blancos e identificar las especies más vulnerables. Ambos proyectos tienen en común la necesidad, como les decía, de identificar taxonómicamente hasta nivel de especie a los individuos de esta comunidad. Y la taxonomía de dípteros inmaduros está bien descrita para los mosquitos, pero es muy pobre para otros dípteros. Por lo tanto, es necesario implementar técnicas de cría para la obtención de adultos taxonómicamente identificables. En el instituto contamos con equipamiento de óptica de sobra, digamos que es elemental y que por supuesto nos sobra para realizar esta tarea. Estamos tramitando junto con otros grupos de investigación espacios adecuados para la cría en laboratorio, y estamos gestionando también, que ya próximamente entra en su última etapa de gestión, la compra de una cámara de cría muy necesaria para poder estandarizar estas técnicas de cría justamente de mosquitos y de insectos. Aunamos esfuerzos, dos subsidios, un PICT joven de Georgina Fronza y un PICT de Grupo en Formación que tenemos con Victoria Cardo. Bueno, y finalmente lo que les quería comentar es que más allá de los resultados que nos interesan a nosotros como investigadores y de poder resolver nuestras preguntas, cada vez que nosotros salimos al campo generamos con nuestros monitoreos entomológicos información que es muy valiosa para la gestión. Estos resultados siempre son volcados en informes técnicos que contienen los valores de los niveles de infestación, algunas situaciones de riesgo con las que nos hayamos encontrado durante el ejercicio, y algunas recomendaciones que pueden ser tomadas o no en cuenta, pero que sirven de información y de base para la toma de decisiones de distintos organismos. También trabajamos en colaboración y asesoría a la gestión en salud. En este sentido, hemos gestionado la firma de un convenio marco de cooperación institucional entre el municipio de Tigre y la Universidad de San Martín,
a raíz de lo cual se realizaron múltiples relevamientos entomológicos en cementerios y hospitales, y creamos también la unidad de vigilancia y control del dengue en Tigre, a raíz de la alerta epidemiológica emitida por la Organización Mundial de la Salud en 2019 a raíz de la nueva ola de dengue. El municipio de Tigre quiso formar un grupo interdisciplinario compuesto por profesionales de salud, agentes territoriales y especialistas en biología y control de Aedes aegypti para que estuvieran disponibles en caso de aparición de casos probables de dengue. Esto entró en funcionamiento en enero de 2020 y ante la denuncia o la detección de un caso probable de dengue, se aplicaba un protocolo de acciones en territorio que implicaba, por un lado, la actuación de un médico o de una enfermera que realizaba una ficha de salud al paciente y una encuesta entomológica, epidemiológica en la familia, dejaba indicaciones médicas y para el diagnóstico definitivo. Se le proveía de material para su aislamiento, malla antimosquitos, repelentes, y se le daba una serie de indicaciones al respecto y se hacía un control vectorial en la vivienda. Al mismo tiempo, el resto del equipo realizaba en los alrededores del barrio promoción de medidas preventivas y búsqueda activa de febriles. Esta es una tarea que coordinó en territorio Melania Junge, que es de nuestro grupo de investigación, y se realizaron 109 intervenciones en viviendas de 126 casos, y lo que se pudo ver hasta el momento, tenemos que analizar mejor los datos, pero a simple vista no se detectaron nuevos casos en los alrededores de los sitios que fueron intervenidos, lo que significaría que las tareas que se realizaron sirvieron para contener la transmisión, por lo menos de esos casos que fueron manejados. También presentamos un trabajo que se encuentra a cargo de Aníbal Carbajo y de Darío Besani para conformar una red de investigación translacional en salud, que es un plan que está enmarcado en la red institucional orientada a la solución de problemas, que no me salen las palabras, discúlpenme, patrocina o fomenta el CONICET, con el objetivo de establecer una red de alerta y prevención de dengue a través de la detección temprana del mosquito y de casos de la enfermedad en la franja sur de riesgo de transmisión. Es una red que está conformada por un gran número de investigadores responsables de distintos nodos distribuidos a lo largo de todo el territorio en el que vamos a trabajar y que implica la vinculación estrecha con los organismos de gestión. Por último, quería comentarles que estuvimos también trabajando en el campus de la UNSAM en colaboración con la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad e Higiene y Seguridad de la UNSAM. Trabajamos fuertemente con Isaac Zimmerman y Jorgelina Cretón en el diseño e implementación de un plan de prevención de la proliferación de mosquitos en nuestro campus. Eso requirió de realizar un relevamiento exhaustivo de todas las áreas externas del campus en busca de potenciales criaderos o de situaciones de riesgo que pudiéramos detectar. La realidad es que encontramos un campus un poco deshabitado. Fue mi primer reencuentro con el campus después de toda esta pandemia, pero la realidad es que estaba en muy buenas condiciones. Vimos muy poquitas situaciones que incluso fueron manejadas sobre la marcha, que son las que se muestran aquí, y hay otras situaciones que son más complicadas de resolver, como por ejemplo los pozos de los ascensores de los edificios en construcción, que consideramos que debían ser monitoreados, y eso lo hicimos entonces colocando 15 ovitrampas en distintos lugares estratégicos del campus, tanto en el exterior como en el hall de entrada de algunos edificios, y durante todo el tiempo que hicimos el monitoreo solo detectamos una ovitrampa positiva aislada en tiempo y en espacio. Eso requirió también que hiciéramos un exhaustivo relevamiento en los alrededores de esa ovitrampa para descartar que
que hubiera algún criadero que fuera el que originara a esa hembra que puso huevos en esa trampa, y efectivamente no encontramos nada, así que suponemos que esa fue una hembra grávida que vino del sector de viviendas que está contiguo al cementerio, al edificio del Tornavías. Bueno, con respecto a esto y aprovechando que somos mayoría de comunidad UNSAM, sepan que si ustedes ven o entienden que hay alguna situación que se puede resolver o que digamos, necesitan ayuda para evitar que se críen mosquitos ahí, nos den aviso a nosotros, den aviso de seguridad e higiene. Bueno, gracias. Discúlpenme los nervios que siempre los tengo, no los puedo evitar, son parte de mí, ya me estoy amigando con ellos. Gracias infinitas a todo el grupo del cual soy parte, por la contención, por el apoyo, por la colaboración. Son parte de mi familia. Gracias a mi familia también, que siempre me apoya en el ejercicio de esta profesión que me gusta, exceptuando esto de dar seminarios, el resto la verdad es que me apasiona y lo agradezco. También agradezco al instituto, que es nuestra casa, a todos los que la integran, que, bueno, nada, me emociona un poco porque es como un primer reencuentro después de tanto tiempo con todos ustedes. Gracias. Bueno, agradecemos a Alejandra por su presentación. Ahora, bueno, las preguntas, dudas, consultas. Yo tengo una pregunta, una duda. Alejandra, excelente la presentación, me encantó, muchísimas gracias por brindarnos toda esta información. Vos mencionaste, o yo entendí mal, que había como si fuera 4 tipos de virus del dengue. Sí. Ahora, ¿hay uno que tenga más, o uno más que tenga más prevalencia en nuestra región, o los 4 están presentes por igual? No, no están los 4 presentes por igual, eso no lo detallé. Voy a compartir nuevamente para mostrarles que eso estaba contemplado en la presentación. No puedo ver aquí. Vamos a ir acá. Sí, justamente. Lo que nosotros estamos viendo es que hay, digamos, al principio, en el 2009, la epidemia de este año estuvo dada principalmente por dengue 1. Pero ya en la epidemia de 2016 apareció el dengue 4. Hubo casos donde se detectó el dengue 4 en muy bajita proporción. Pero si vemos en el 2020, ya la proporción de dengue 1 bajó, le dio lugar a la de dengue 4 y aparece el dengue 2. Esto significa que la probabilidad, digamos, hay que prestar más atención a aquellas comunidades o a aquellas personas que ya hayan padecido la enfermedad, porque al ingresar nuevos virus, nuevas cepas, pueden desencadenar la generación de la forma grave del dengue. Ajá. Bueno, sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una que capaz que me la perdí en la explicación, pero esta aplicación de trifluorón, en costo, más allá de, digamos, el costo de este pesticida más amigable con el ambiente, ¿cómo se compara con los pesticidas tradicionales? La verdad que no te puedo responder eso porque no tengo conocimiento de los costos de los distintos productos. Lo que sí te puedo decir es que en el costo que hay que considerar no solo en la compra del producto, sino también es la movilización de recursos humanos, que creo que es lo que más costoso hace la aplicación del trifluorón, porque, bueno, como otros productos que hay que aplicarlos directamente sobre el cementerio, es un trabajo de hormiga muy arduo, que demanda muchísimo tiempo y mucho recurso humano. Creo que ahí es donde se encarece mucho la aplicación de este tipo de métodos, pero de los herbicidas en general.
es muy, si bien con piriproxifen se están probando algunos formulados que tienen adulticidas y larvicidas, entonces se liberan al espacio de una forma más fácil, porque se tiran nubes, donde se espera que no solo actúe sobre los adultos, sino que también caiga sobre los recipientes. En este caso no, tratamos de evitar que haya una sobrecarga de insecticida en el ambiente. Entonces vamos a apuntar a aplicarlo en el tratamiento. Ay, Dios mío, qué problema que estoy teniendo hoy con las palabras. Vamos a tratar de aplicarlo específicamente sobre los recipientes, y eso demanda un esfuerzo muy grande, que creo que es lo que principalmente encarece estos métodos. Yo tengo una pregunta, Alejandra. En el caso, vos dijiste que estas especies son urbanas, o sea que hay más probabilidad que se adquieran las enfermedades en las ciudades que en el campo, en una quinta. Sí, por supuesto. En el caso de Aedes aegypti, sí, es un mosquito que está muy, muy bien adaptado al ámbito urbano y que es muy poco probable encontrarlo en ambientes rurales. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No, quizá a mí la duda que siempre me surge es con el tema de la resistencia que desarrollan los mosquitos a los diferentes insecticidas y bueno, eso no tiene solución, o sea que de alguna manera... Sí, la tiene. ¿Sí? Sí, digamos, es un efecto inevitable si uno reaplica sistemáticamente insecticidas con el mismo modo de acción. Pero si uno alterna insecticidas con distintos modos de acción, va seleccionando de manera diferencial a estos agentes resistentes o no de la población. Entonces, esa es una estrategia. La otra estrategia es reducir la presión de selección ejercida por el método, tratando de acotar los tiempos o establecer momentos específicos u oportunos de aplicación, como es en el caso del dengue, que se trata de evitar las aplicaciones preventivas y dejar esa forma de, digamos, dejar las estrategias de control reservadas para los momentos en que hay transmisión viral. ¿Y cuál es la época más crítica, más allá de que obviamente que sea la época de crecimiento de los mosquitos, pero en sí la enfermedad tiene alguna época de prevalencia o es solo la de prevalencia de los mosquitos? No, en realidad, como depende no solo de la presencia del mosquito en nuestra latitud, digamos, no solo depende de la presencia de mosquitos, sino también del ingreso de virémicos. Esto ocurre generalmente en febrero y los picos máximos de transmisión se dan entre marzo y abril a mayo. Y después hay otro efecto, que es que esto no ocurre todos los años con la misma intensidad, sino que cada 4 o 5 años ocurre un pico epidémico donde hay transmisión un poco más extendida. Bueno, gracias. La verdad que es muy interesante todo y muy útil conocer estas cosas, por ejemplo, que no era solo en agua limpia, había mucha difusión de eso, que era... Claro, sí, estaba muy difundido. Ahora ya las campañas no enfatizan tanto ese aspecto, pero sí, en principio se decía, el agua limpia, estaba este mosquito muy asociado con el agua limpia y no es una realidad. Todo lo contrario. Bueno, gracias. A ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta más como para ir cerrando? Si no, agradecemos a Alejandra nuevamente, un aplauso virtual. Y bueno,
cerrando que estamos en horario. Los esperamos la semana que viene en el horario habitual de las 11, donde va a hablar la doctora Andrea Caselli de la UNICEN. Y no tengo más información que esa. Así que esperen el anuncio del instituto para la temática de la charla de la semana que viene. Así que nos vemos. Que tengan buena semana. Gracias, Lucas. Chao. Gracias, adiós. Chao.